Bien, continuamos entonces revisando estas preguntas de la primera actividad que les mandé, reflexionando sobre el origen de la vida. La pregunta número 5 decía de si por qué era importante conocer nuestro pasado, si es importante conocer nuestro origen. Todos me dijeron que sí, que era importante, porque sabiendo nuestro pasado podemos entender nuestro presente, y algunos dijeron así aprendemos por qué somos lo que somos, y podemos también incluso pensar en el futuro, cómo podríamos llegar a ser. Y es verdad, la historia, la arqueología, la geología son estas disciplinas que nos ayudan a retroceder en el tiempo para poder conocer nuestros orígenes. Siempre el hombre ha deseado conocer de dónde viene. Es una pregunta existencial, ya es una pregunta filosófica existencial, la cual dice ¿de dónde vengo? ¿De dónde venimos? Ese es nuestro origen. Si nuestro origen tuviese un principio divino, sobrenatural, como dice la Biblia, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, significa que tenemos una gran responsabilidad en este mundo, en esta naturaleza. Somos los representantes de Dios en esta tierra, y el día de mañana, cuando muramos y vayamos a la presencia de Dios, vamos a ser juzgados y sopesados nuestros actos, nuestras ideas, y vamos a ser recompensados por lo bueno o por lo malo. Ahora, si no hay este principio, si no hay ningún principio divino ni sobrenatural, sino que solo aparecimos, evolucionamos, somos solamente materia en transformación, en continuo cambio, no hay que darle cuentas a nadie, porque vivimos en esta naturaleza, en este planeta, tenemos que sobrevivir, hemos establecido estas leyes, estas normas para poder convivir mejor en comunidad, pero cuando muramos se acaba todo y no tenemos que darle cuentas a nadie. Entonces la cosmovisión cambia cuando logramos establecer si nuestro origen es divino o simplemente natural. Cambiaría toda nuestra vida, cambiaría nuestro estilo de vida, nuestra cultura, e incluso la religión cambiaría. Entonces es una pregunta realmente profunda que no ha sido respondida científicamente. Todavía aún faltan algunas pruebas científicas, y por eso ahí entra la metafísica, la religión. Es importante. Si ignoramos el pasado, como dice un dicho, volveríamos a repetir los mismos errores que hicieron nuestros antepasados. E incluso sabiendo nuestro pasado podemos establecer por qué nos enfermamos. Se sabe que los dolores de espalda que nosotros experimentamos por estar mucho tiempo de pies, el de espalda duele porque en algún momento dejamos de ser cuadrúpedos y empezamos a caminar en dos pies, y eso hizo que nuestra pelvis y nuestra columna recibieran todo el peso del cuerpo, del tronco, de la cabeza, de nuestros brazos sobre ellos, y eso hace, por efecto de la fuerza de gravedad, que se produzcan estos dolores de espalda que nos afecta a todos cuando estamos mucho tiempo de pies. Si fuésemos como el resto de los animales que caminan en cuatro patas, no experimentaríamos este dolor. Entonces ahí habría alguna explicación de que por qué nos duele la espalda. Y eso es viendo el pasado. La pregunta 6 decía que había que describir o explicar el experimento que hizo Miller para comprobar la teoría de Oparin sobre este origen quimiosintético de la vida. Lo que hizo Miller fue simplemente recrear lo que pudo haber sido la Tierra primitiva. Pudo haber sido, porque todavía hay algunos que cuestionan si que realmente la Tierra tenía estos componentes. Ya en esta esfera colocó él la atmósfera primitiva y colocó los gases que habían en esta atmósfera, el metano, el amoníaco, nitrógeno, ya hidrógeno, vapor de agua. Colocó ahí estos gases. Bueno, en realidad el vapor de agua venía de aquí, de este agua, simulando el océano primitivo, que fue calentada porque el océano estaba a alta temperatura en ese tiempo, y el agua se evaporó, llegando aquí, ¿cierto?, a interactuar con estos gases, y al mismo tiempo puso dos electrodos para dar descargas eléctricas, simulando los relámpagos y rayos que habían en la atmósfera primitiva. Y producto de esto se produjeron entonces moléculas orgánicas, principalmente aminoácidos.
Esto fue un gran avance porque los aminoácidos al unirse forman proteínas y todos los seres vivos estamos formados por proteínas. Entonces aquí se descubrió algo fantástico, que puede crearse célula o crearse la vida de algo natural. Pero aquí está la otra postura también, está la otra postura. Esto se logró hacer bajo condiciones controladas. Se hizo bajo condiciones controladas. Hubo un científico que manipuló estas cosas y logró hacer moléculas orgánicas. Y algunos ya han podido crear algunas primeras células e incluso hasta han sembrado células. Pero ahora si vamos a la naturaleza, ¿es posible que esto por sí solo se logre hacer? Ahí está la interrogante, ahí está el problema. Algunos dicen que en millones y millones y millones de años puede suceder, pero algunos otros, aplicando la matemática y las probabilidades, dicen que serían pero millones, 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 casi infinitos millones de años para que se pudiera formar un aminoácido. Y de ahí otros miles y miles y miles y miles y millones de años más para que se forme una proteína. Y ahí todavía no existe la vida, porque la vida empieza con la célula. Entonces es complicado, todavía ahí está ese debate. Y ahí los que creen que Dios hizo esto, bueno, dicen Dios es el gran arquitecto, ingeniero, Él lo pudo hacer. Ya, y solucionan el problema de un plumazo. Pero obviamente no debemos detenernos solamente en eso, sino que debemos buscar más allá las posibilidades de cómo comenzó la vida. Pero esto ya fue un gran avance. Después les pedían, ¿no es cierto?, que hicieran un mapa, no era un mapa conceptual, era un cuadro comparativo entre los gases de la atmósfera primitiva y la atmósfera actual, que los compararan. Y ahí, ¿no es cierto?, aquí tenemos a la izquierda los gases de la atmósfera primitiva, que habían dióxido de carbono, vapor de agua, óxido de azufre, óxido de nitrógeno, argón, y estos gases pudieron haber surgido de las erupciones volcánicas. Ya de las erupciones volcánicas, después de esto el vapor de agua, producto de estas erupciones volcánicas se condensó y dio origen a los océanos. Otros también dicen que los océanos pudieron haberse formado por la lluvia de cometas. Cometas se estrellaron con nuestro planeta y formaron los océanos porque los cometas en su estructura traen hielo. Ahora esto no sucede porque ahora existen Júpiter, Saturno, estos dos gigantes del sistema solar nos protegen de asteroides, de grandes cuerpos celestes que pueden chocar contra nosotros. Ahí Júpiter y Saturno nos bloquean el paso y solamente dejan pasar a aquellos que son más pequeños. Así que es una gran protección. ¿Pudo haber sido Dios que estableció eso o simple casualidad? Ahí nuevamente volvemos al debate. El dióxido de carbono se empezó a reducir cuando empieza la fotosíntesis. Los primeros seres vivos surgieron en las profundidades del océano y empezaron a hacer fotosíntesis y absorber el CO2. Y por eso el CO2 empezó a reducirse. Y producto de esta fotosíntesis, que de desecho se elimina el oxígeno, empezó a aparecer entonces el oxígeno en nuestra atmósfera. O sea, si no hubiese habido fotosíntesis, no hubiera habido oxígeno. Y sin oxígeno, nosotros nos podríamos estar respirando. Y es algo importante también. Sin el oxígeno y sin la radiación ultravioleta del sol, no se pudo haber formado la capa de ozono, que nos protege justo de la radiación ultravioleta. Entonces aquí uno dice, tenía que haber sido esto primero y después de esto otro. ¿Casualidad? ¿Diseño divino? No lo sé. Nuevamente ahí caemos en el debate, pero estamos aquí a través de estos procesos, ¿ya? El CO2 empezó a disminuir y al disminuir el CO2 disminuyó también la temperatura global del planeta. Se enfrió, el agua apareció, ¿cierto? Y empezó a florecer mejor la vida en condiciones más favorables. Todo lo contrario que está pasando ahora, que producto de la contaminación, más CO2 aumenta la temperatura global y está provocando catástrofes en distintos puntos de nuestro planeta. Y el último era que usted tenía que buscar sobre el concepto autopoiesis. No sé si lo habían leído antes alguna vez. Si no, bueno, le sirvió para que buscaran esto, que fue establecido por dos científicos chilenos, Humberto Maturana, Francisco Varela. O sea, debemos sentirnos orgullosos de que hay científicos chilenos en nuestro país. Lamentablemente, se les toma poco en cuenta en nuestro país. Ese es lo malo, se le toma poco en cuenta, pero en el mundo, en el extranjero, han sido reconocidos.
Y ellos inventaron este concepto. Algunos me colocaron ahí, es un neologismo. Y eso significa neologismo, inventar una palabra. Cuando yo quiero expresar algo y no encuentro en el diccionario español la palabra que exprese lo que yo quiero decir, la invento. Y ellos la inventaron autopoiesis, que significa autosustentación, autorregulación, autorreparación, y eso es una característica de los seres vivos. Entonces, aparte de que todos los seres vivos están formados por células, podríamos decir, se aplica el concepto de autopoiesis, tenemos la capacidad de autorregirnos, de automantenernos en forma autónoma e independiente, cosa que los virus no tienen esa capacidad, necesitan un huésped. Por eso ahí nuevamente un punto en contra de que los virus son seres vivos, porque no pueden cumplir con esta característica de la autopoiesis. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de autopoiesis que participa de la homeostasis. Cuando hay demasiado calcio en nuestra sangre, producto de la alimentación y cosas así, la tiroides, esta glándula que tenemos en el cuello, libera la hormona calcitonina, y esta hormona actúa en los huesos, intestino delgado y riñón, haciendo de que los huesos absorban ese calcio para formar parte más osteoblastos, que son células óseas, y así reparar algunos tejidos de los huesos del esqueleto, se fortalezca el esqueleto. El intestino delgado disminuye la absorción de calcio, ¿ya? Y el riñón empieza a eliminar el exceso de calcio a través de la orina. Pero si baja demasiado el calcio, ya lo contrario, si baja demasiado el calcio, la paratiroides, que son 4 glándulas que están detrás de la tiroides, que es una glándula más grande, la paratiroides produce la hormona paratiroidea, y esta hormona actúa nuevamente en los huesos para que no absorba demasiado calcio, actúa en el intestino delgado para que ahora haga lo contrario, absorba el calcio, y el riñón le da la orden contraria de que elimine menos calcio en la orina. Y así mantener esta homeostasis, esta autorregulación, mantención. Y eso lo hace nuestro cuerpo siempre, con la temperatura, con el oxígeno, con el alimento, los nutrientes, todo. Siempre lo está manteniendo. Bien, eso eran las preguntas. Eso eran las preguntas que quería darle este repaso, esta retroalimentación. Espero que le haya quedado claro. Los que no lo hayan podido hacer, vean este video y ahí ya tienen un poco más claro sobre esto. Y los invito a, no sé si todavía estará este documental en YouTube que se llama Un planeta privilegiado, o lo puedes buscar ahí en alguna página si tiene el video. Este documental de un planeta privilegiado, donde nos muestra las condiciones ambientales que tiene nuestro planeta y el universo para que nosotros podamos existir. Ahí habla del principio antrópico. Es como que todo el universo se preparó para darnos la bienvenida, para prepararnos que nosotros apareciéramos aquí, ¿ya? Y también los invito a que puedan buscar por ahí información sobre el diseño inteligente, que son científicos que tanto agnósticos como creyentes, que dicen de que pudo haber una mente, una fuerza sobrenatural que dio origen a la vida en nuestro planeta. Ya puedan buscar eso, como Michael Behe, La caja negra de Darwin, es un libro, no sé si estará traducido, no lo he encontrado yo en español, pero debe ser algo muy bueno, porque habla sobre de que la evolución no explica correctamente la diversidad de la vida, ni tampoco la teoría físico-química explica bien el origen de las primeras células. Así que bueno sería que pudieran buscar información sobre Michael Behe, un bioquímico creyente que escribió el libro La caja negra de Darwin. Bien, eso, me despido entonces, que estén bien, cuídense y nos vemos algún día en el Colegio Cordillera. Bye bye.